Vamos a buscar la escritura en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas, el verso 38. Lucas, el doctor Lucas. Lucas era doctor, por si no lo sabía. Capítulo 1, verso 38. Dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vuelvo y les repito. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He titulado esta palabra, antes de que se me olvide el título, tiempos de cumplimiento. Amén. Tiempos de cumplimiento. Gracias, Señor, por esta escritura. Te pedimos que la misma la podamos expresar conforme la sabiduría del Espíritu y conforme la intención tuya en esta mañana, Señor. Sé tú con mi lengua, sé tú con mi boca para expresar tus palabras desde tu corazón, Señor. Y permite que la misma, Señor, sea recibida en cada oyente. Una palabra que traiga gracia, que traiga edificación. Amén. Que revele tu propósito eterno en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar diciendo que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y eso es una de las razones principales por las cuales oramos. Porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Ese es uno de los atributos de Dios, y en una de las enseñanzas que de los miércoles estuvimos trabajando con eso. Pero aunque Dios es todopoderoso y tiene el poder para hacer cualquier cosa, eso no significa que Él sea el genio de la lámpara que nos va a dar todo lo que pedimos. Amén. Él no nos va a dar todo lo que pedimos, aunque ciertamente Él conoce sí todo aquello que necesitamos. Jesús dijo en una ocasión, hablándole al pueblo, que vuestro Padre que está en los cielos conoce de qué tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Así que Dios conoce nuestras necesidades, claro que sí. Y la escritura nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No obstante, amados hermanos, cuando hablamos de las respuestas y de las acciones de Dios, tenemos que entender que cada vez que Dios responda y que cada vez que Dios actúe a nuestro favor, lo va a hacer de acuerdo a sus propósitos, lo va a hacer motivado por amor y lo va a hacer conforme su sabiduría. Entonces eso significa que Dios nunca nos va a dar algo que nos eche a perder. Dios nunca nos va a permitir o nos va a dar algo que sea para nuestra maldición o para nuestra destrucción, porque Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios amoroso y Dios es un Dios que actúa conforme su propósito. Entonces, aquellos que realmente vaya a dañar o de alguna manera estorbar su propósito en tu vida, Él no lo va a permitir. Por más que tú le pidas, por más que tú le supliques, por más que tú le llores, por más que tú hagas tal o cual cosa, si no te conviene, Él no te lo va a dar. Esa es una de las razones por las cuales el cristiano no puede manipular a Dios.
veces pensamos que podemos manipular a Dios. Y oramos de tantas maneras. Y hacemos tantos rituales. Y ayunamos. Y hacemos esto y hacemos contratos con Dios. Pero quiero que esté claro en esta mañana que no podemos manipular a Dios. Porque Dios va a actuar siempre conforme su voluntad. Va a actuar como un padre amoroso que le va a dar a sus hijos lo que necesitan, lo que les conviene y no aquello que es un capricho de nuestro propio corazón. Entonces, en su lugar, pastor, entonces, ¿qué hago? Nosotros sabemos lo que hacemos conociendo el Padre amoroso que tenemos, de quien desciende toda buena dádiva. Simplemente confiamos en Él, en que Él hará lo mejor. A veces no tenemos explicación por qué nos recibimos unas contestaciones, pero cuando hemos entendido la naturaleza de nuestro Padre amoroso, sabemos que podemos confiar en Él. Y como decía la alabanza, amén, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, amén. Pasa de mí esta copa, pero no conforme mi voluntad, sino conforme tu voluntad. Pero es una actitud que no podemos asumir si no conocemos el carácter del Padre amoroso que tenemos. Cuando conocemos el carácter del Padre amoroso que tenemos, entonces sí podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él, podemos saber, Él sabe lo que está haciendo. Como dice la otra alabanza, porque yo sé que Él está obrando. Aunque no lo veo, yo sé que Él está obrando y puedo confiar en Él. Confianza en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y si sabemos que Él nos escucha, amén, en todas las cosas que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hubiésemos hecho. Pero si pedimos conforme a su voluntad, aleluya. Así que, amados hermanos, cuando realmente nos acercamos a Dios y esa oración está alineada con su voluntad, con su propósito eterno, tú puedes tener la confianza de que tú tienes, amén, esa petición, aunque al momento tú no la puedas ver, amén. Ahora vamos a avanzar un poquito más en esta mañana. He empezado como con ese tema de la oración, pero vamos a caer ya en el mensaje de lo que queremos llevar. Hay un aspecto importante en todo esto. No es solamente la voluntad de Dios, no es solamente que Dios tiene un propósito, no es solamente que Dios actúa conforme a su sabiduría y su amor. Es que también Dios tiene un tiempo para contestar y para cumplir. Amén. Dios va a actuar en un tiempo específico. Dios va a actuar en un tiempo oportuno. Entonces Dios tiene un tiempo para contestar y cumplir. Ese es el tiempo oportuno de Dios. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y precisamente en esta mañana, nuestro relato tiene que ver con tiempo y cumplimiento. Amén. La Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que en esta mañana vamos a ver un tiempo de cumplimiento. Vamos a ver cómo Dios irrumpe en la historia del ser humano. Vamos a ver cómo se anuncia el acontecimiento más grande de la historia. ¿Cuál es el acontecimiento más grande de la historia? Que Dios se hiciera carne. Que Dios se hiciera humano. Que Dios se hiciera uno como nosotros.
que Dios se rebajara a nuestra condición para acercarse a nosotros. Y vamos a ver ese cumplimiento de lo que ya Dios había prometido desde el Génesis. Esa promesa de la cual ya hemos hablado en incontables ocasiones en Génesis 3:15, donde Dios prometía que de la simiente, de la descendencia de la mujer vendría uno que precisamente sería el libertador de la humanidad. La simiente de la mujer, ¿quién era? Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana el tema es tiempos de cumplimiento. Amados, cuando hay tiempos de cumplimiento, Dios empieza a hacer movimientos. Pero te lo repito. Cuando hay tiempos de cumplimiento, Dios empieza a hacer movimientos para que todo se alinee a su palabra, a su promesa, a su propósito. Y algo bien interesante y bien particular que ocurre es que cuando Dios comienza a hacer estos movimientos, en la mayoría de los casos empieza a trabajar desde la imposibilidad humana. Esto tengo que repetírtelo otra vez para que se quede contigo. Cuando Dios empieza a moverse para que sus propósitos se cumplan, cuando Dios empieza a moverse para que esa petición tuya sea contestada, cuando Dios empieza a moverse para que esa palabra profética que ha sido hablada sobre tu vida, amén, se manifieste, en la mayoría de los casos Dios comienza a trabajar desde la imposibilidad humana. ¿Qué significa esto? Si usted ha estudiado la Biblia, debe haberse dado cuenta que en la mayoría de las ocasiones donde Dios declaró una palabra, donde Dios hizo una promesa, estas promesas no se dieron en el marco de un escenario perfecto. Estas promesas no se dieron en el marco donde todo parecía favorable y fácil de cumplirse. ¿Sabe? Las promesas de Dios no se dieron en un marco donde los seres humanos que recibieron estas promesas pudieran decir, sí, es verdad, esto se va a cumplir porque todo está alineado, porque todo está perfecto, porque todo está bien. No. Cuando Dios dio promesas, se dieron en circunstancias adversas o contradictorias a esa palabra que Dios estaba dando. Por eso aquellos seres humanos, aquellos siervos de Dios, aquellas siervas de Dios que recibieron una palabra de Dios, muchas veces tuvieron que enfrentar la duda, la incertidumbre y la imposibilidad, porque a Dios le plació empezar desde lo imposible. Aleluya. Y como para Dios no hay problema, o Dios no tiene problema con dar una palabra en medio de tu imposibilidad, porque Él es el Dios del imposible. Él da la palabra. Él da una palabra a tu vida aunque tú no estés preparada para un llamado. Él da una palabra para ti aunque tus circunstancias digan todo lo contrario. Él habló cuando no había nada. Él prometió cuando las cosas eran imposibles. Ese es Dios. El Dios que declara una palabra cuando todo parece, cuando todas las probabilidades están en contra. Ese es Dios. El Dios que dice va a haber vida cuando otros dicen va a haber muerte. El Dios que dice va a haber sanidad cuando otros dicen hay enfermedad. El Dios que dice Lázaro está durmiendo cuando ya Lázaro está muerto. Aleluya. Cada ser humano al que Dios le habló
y le hizo promesas, tuvo que enfrentarse a su propia imposibilidad humana. Dios le habló, por ejemplo, a Abraham de promesas. Promesas que estaban basadas en una descendencia para la cual él no tenía hijo natural. Sin embargo, Dios habló de que haría de él una nación grande. Habló de que en él serían benditas todas las naciones. Y Abraham y Sara eran avanzados en edad. Y Sara era estéril. O sea, que Dios es que da promesas, que da palabra en escenarios adversos. Que Dios es que en un momento dado le habló a Isaac, el hijo de Abraham, cuando estaba en un lugar donde había sequía, y le dice, quédate aquí, porque aquí te voy a fructificar. Y todo el mundo estaba huyendo a Egipto por la sequía y la hambruna que había. ¿Qué Dios es este? Creo que entiendas en esta mañana que el Dios que tú le sirves es el Dios que va por encima de las circunstancias presentes. El Dios que tú le sirves es el Dios que va por encima de la adversidad que tú puedas estar viendo. Aleluya. Dios le está hablando en esta mañana a personas que están viendo un escenario gris, un escenario difícil. Personas que están viendo que a la distancia están viniendo nubes de tormentas borrascosas. Dios le está hablando en esta mañana a personas, amén, que están perdiendo como la esperanza porque el escenario, amén, que les está viniendo encima es desfavorable. Aleluya, pero Dios te dice, confía en mí. Aleluya. No hagas caso a las circunstancias o no te dejes atemorizar por las circunstancias. Aleluya, confía en la palabra que yo te doy en esta mañana. Que Dios como nuestro Dios, que cuando Dios estaba hablándole al pueblo de Israel y le estaba diciendo, ustedes van a ser llevados cautivos por causa de su pecado a una nación extranjera. Sin embargo, Dios le decía, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Eso significa que Dios está en control. Aleluya. Entonces, cuando llega el tiempo de cumplimiento, Dios empieza a hacer movimientos. Y lo que nos frena a nosotros los seres humanos nunca va a ser un problema para Dios. Y en esta mañana tenemos que evaluar si estamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia capacidad y en lo que vemos, o si estamos poniendo nuestra confianza en la palabra, en la promesa que hemos recibido. Dios comienza a hacer movimientos. Dios comienza a preparar todo. Amén. Porque Dios no es un Dios que obre así como que alocadamente, aunque a veces pueden parecer sus movimientos así. Pero Dios cuando hay un tiempo de cumplimiento, Dios comienza a alinear todas las cosas. Y Dios comienza a preparar. Y antes de llegar, amén, a la historia de esta mañana, al relato de esta mañana, quiero que veas que en esta preparación, 6 meses antes de que el ángel Gabriel se le apareciera a María, este ángel se le apareció a un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías sería el padre del futuro profeta llamado Juan el Bautista. Entonces, estaba este sacerdote ministrando en el lugar santo, trabajando con el altar del incienso. Y el ángel precisamente se le aparece en aquel lugar.
Y cuando Zacarías ve esto, la Biblia dice que al verle, él se sobrecogió de temor. Pero el ángel venía con un mensaje y le dice, no temas. Y mire lo que le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Bueno, cuando seguimos leyendo, lo descubrimos. Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Quiere decir que el sacerdote Zacarías estaba orando por un hijo. Estaban pidiendo un milagro porque Elizabeth era estéril. Elizabeth, eso es para que despierte. Elizabeth era estéril. Pero ahora se le aparece el ángel y dice, tu oración ha sido oída. Buenas noticias. Buenas noticias. Qué maravilloso es eso, recibir, amén, esa noticia. Tu oración ha sido escuchada. Entonces Dios empieza a revelarle unos planes que tiene con esta criatura, amén, que se iba a estar gestando en el vientre de Elizabeth. Está hablando de un profeta, será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremenda palabra, amados hermanos. Era lo que, ¿sabe? El sacerdote estaba orando por un hijo. Pero mira lo que pasa, Dios está trayendo una contestación a la oración de Zacarías y él se muestra incrédulo. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Versículo 18 del capítulo 1 de Juan. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Fíjate, te dije ahorita que Dios escoge unos escenarios de imposibilidad para cumplir sus planes. Está llegando un tiempo de cumplimiento. Dios está preparando el escenario para Él en su Hijo manifestarse en carne aquí. Y Dios le está hablando a este hombre de un niño que iba a nacer en medio de la imposibilidad porque Elizabeth era estéril. Este niño que sería llamado Juan el Bautista cuando creciera sería el que iba a preparar el camino para la manifestación, amén, del ministerio de Jesús y que Jesús pudiera cumplir su plan. Así que Dios estaba alineando todo. Dios estaba respondiendo a unas oraciones y no escogió, fíjate, a alguien que no fuera estéril, no escogió a alguien que tal vez tuviera muchos hijos, escogió a alguien que estaba orando y pidiendo y Dios responde, aleluya, con un milagro. Y entre paréntesis, cuando usted estudia la Biblia se va a dar cuenta de que muchos de los siervos que Dios levantó, profetas, los levantó en medio de la imposibilidad. Los levantó en medio de la esterilidad. Los levantó en medio de la persecución. Tómese a un Samuel que su madre clamaba porque no podía dar hijos y lloraba delante del altar para que Dios le diera un hijo. Y Dios le dio un hijo que vino a ser profeta. Tómese el caso de un Moisés, que su madre no era estéril, pero ciertamente cuando nace Moisés se da un periodo de una persecución porque los hijos de Israel se estaban multiplicando y había que matarlos. Y cómo Dios lo preserva. Así que en esta mañana esta palabra te tiene que ministrar fe. En esta palabra el Señor tiene que fortalecer tu fe en esta mañana para que no importando
lo que tú estés viendo, no importando si tu escenario es un escenario de esterilidad, no importando si tu escenario en esta mañana es un escenario que luce amenazante. Aleluya, si tú eres un hijo de Dios y tú has entendido que tu vida está en las manos del Señor y tú has entendido que tú te mueves en el propósito eterno de Dios. Aleluya, tú vas a tener confianza, tú vas a tener paz, aleluya, y tú vas a saber que tú vas a tener el fin que tú esperas y que los pensamientos de Dios para tu vida, para tu familia, para tu hogar son de bien y no de mal. No importando lo que esté pasando en el mundo. Hemos pasado momentos difíciles. En el 2017 pasamos una tormenta fuerte. Recientemente una pandemia. Pero estamos aquí, amados hermanos. Estamos aquí. La iglesia sigue aquí. Porque la mano de Dios ha sido con nosotros. Entonces, Zacarías se mostró incrédulo ante la palabra del Señor. Habiendo orado, así nos pasa a nosotros a veces. ¿Cuántas veces oramos, Señor? Y cuando Dios viene a contestarnos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Que mi hijo se convirtió. Pero, chacho, no, esos son embustes tuyos, lo que tú me estás diciendo. Chacho, ese era más malo que nada. Pero tú no estabas orando porque Dios salvara a tu hijo. Tú no estabas orando por un cambio. Tú no estabas orando por un cambio en tu trabajo. Como a Brenda le pasó. Yo no sé cuál era el ambiente de trabajo. Pero la cuestión fue que vinieron unos movimientos y la gente se empezó a ir. Y la gente se empezó a ir. Y la gente se empezó a ir. Y yo dije, no, yo no voy a abandonar el barco. Yo me quedo hasta el final. Y si al final me tengo que ir, pues mire, pero aquí estoy. Pero la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y hubo unos sacudones y mucha gente se fue porque visualizaba de que ya esto se cae. Pero han habido unos cambios ahora, donde ha venido una nueva administración. Y Brenda está allí todavía. Y declaramos que Dios le da favor y gracia para seguir prosperando en ese lugar. Aleluya. Y tal vez en algún momento sintió el temor, amén, de lo que pudiera pasar. Pero la mano del Señor fue con ella y le dio sabiduría, le dio prudencia, le dio paciencia. Amén. Quizás tal vez la turbación, la desesperación vino a su corazón. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dijo, estate quieta. ¿Ves cómo es Dios? Aleluya. Pero este hombre, que era un sacerdote, o sea, este no era cualquier cosa. Era un hombre que se supone que conocía a Dios. Estaba orando. Y ahora cuando se le aparece el ángel, él le dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Yo soy anciano, mi esposa de edad avanzada. Y el ángel le dice, él le tuvo que decir, espérate, ¿tú sabes quién soy yo? Mire, en la Biblia muy pocas veces se menciona el nombre de un ángel. Y le dice, yo soy Gabriel. Y estoy a las órdenes de Dios. Si fuéramos nosotros un puertorriqueño, le diría, oye, pero tú me estás cuestionando a mí. Tú estás cuestionando mi integridad. Tú estás cuestionando mi palabra. El ángel no fue tan extremo. Pero el ángel le dice, espera, mira, yo soy Gabriel. Y yo estoy a las órdenes de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo. Tú sabes, tú estás teniendo un privilegio que no todos tienen. Y yo he venido a darte buenas noticias.
Pero, como no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Mire, amado, las palabras de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios te ha dicho se va a cumplir a su debido tiempo. Entonces, le dice, como no creíste las palabras las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Te vas a quedar mudo. A veces Dios tiene que dejarnos mudos. Porque en vez de alinearnos con su palabra, amén, lo que hacemos es manifestar palabras de duda, palabras de incredulidad, palabras de queja. Nos pasa, ¿verdad? Y el ángel le dijo, mira, te vas a quedar mudo. O sea, yo no voy a seguir escuchando yo no voy a seguir escuchando palabras de incredulidad. Yo vine con un mensaje, yo vine con una encomienda de parte de Dios y no estoy para escuchar, amén, las dudas tuyas, ¿no? O sea, yo soy Gabriel, te estoy dando una palabra, créela. Pero dice, por cuanto no creíste en mis palabras. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, amados hermanos, que no creemos en las palabras de Dios? ¿Cuántas veces me pasa a mí, Pastor Danois, que no creo en la palabra del Señor? Me pasa. ¿O usted se cree que yo soy perfecto? ¿Usted se cree que yo no dudo? ¿Usted se cree que yo no tengo temor a veces? Yo soy un consiervo igual que usted. Tengo mis luchas también. Tengo que luchar a veces en mi mente también. Tengo mis luchas, sigo, no sigo, sigo, no sigo, me quito, no me quito, renuncio, no renuncio. El ángel le dijo, no creíste en mis palabras, pero estas se van a cumplir a su debido tiempo. Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Esos son los bofetones que a veces el Señor nos da. Te vas a quedar mudo y vas a hablarle el día del cumplimiento. Aleluya. No creyó la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Los planes de Dios no son detenidos por nuestra debilidad humana o por nuestra imposibilidad humana. De hecho, el diablo no tiene el poder para detener los planes de Dios. Porque el propósito de Dios es eterno. Y cuando la Biblia habla de propósito eterno, eso significa que no hay nadie ni nada que lo pueda parar. Cuando Dios en Génesis 3:15 habló de que de la simiente de la mujer vendría uno que lo derrotaría al enemigo. Mira, el enemigo no pudo evitarlo. No pudo evitarlo. Y precisamente estamos hablando de este tiempo de cumplimiento. De este tiempo donde esa promesa se cumple. El enemigo podrá intentar entorpecer los planes de Dios. Puede intentarlo, pero solo eso. Porque sabe, Dios dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así que, amados hermanos, Dios está preparando el camino y el escenario, como te dije, para la manifestación más grande, la manifestación del milagro más grande de la historia, el que Dios se hiciera carne. O sea, cuando tú piensas esto un poco, que Dios, el Dios del universo, que lo creó todo, que creó al ser humano, se hiciera uno como nosotros, eso es algo, mire, casi inconcebible. Pero Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese cumplimiento, esa manifestación, se iba a dar por medio de un humilde instrumento humano. Y aquí es donde llegamos a María. Ahora el ángel llega, el ángel Gabriel precisamente, llega y se le aparece a esta humilde joven. Amén. Y el ángel Gabriel le habla de cosas difíciles de creer. Lucas 1:28 en adelante. Dice que el ángel se le acerca a ella y le dice: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando María escucha esa palabra se quedó perpleja, preguntándose qué significa este saludo. Entonces el ángel le dijo a María: no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia y vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo y su nombre será Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. María. Mira, María era una jovencita. O sea, María no era una mujer ya adulta, madura. María era una jovencita que estaba comenzando a vivir y recibe un mensaje desconcertante. Cuando el ángel la saluda, ella se turba por las palabras de este saludo. Amén. Donde el ángel le dice: saludos, llena eres de gracia, bendita entre todas las mujeres. Ella no podía procesar esto. Y luego cuando el ángel le sigue hablando, ella se asombra ante la noticia y los detalles que el ángel le da. Y ella se dice a sí misma en el versículo 34, ¿cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. Es decir, ok, el ángel me está hablando de que voy a tener un hijo, de que se va a llamar a Jesús, pero yo no estoy casada todavía. O sea, María estaba desposada o comprometida con José, pero todavía no se había realizado la boda, por lo tanto no había conocido varón. Amén. Y tal vez ella en su mente natural pensaba: bueno, está bien, si ya yo estuviera casada, pues tengo a mi marido y pues puede venir ese hijo. Pero el ángel fue un poco más allá, porque no se trataba, amén, de ella casarse y tener un hijo de José, sino que el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Así que era algo que iba más allá de la lógica, porque era tener un hijo sin varón. Un hijo sin varón. Entonces esto sí que le rompe la cabeza a cualquiera. Tener un hijo sin varón. Pero yo le quería enseñar algo, que para Dios no hay nada imposible. Entonces está ahí el ángel trabajando con esta jovencita, dándole estas palabras, dándole estas noticias que ciertamente eran increíbles. Y le dice: para que sepas que no hay nada imposible para Dios, le dice: también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Cosa que era algo imposible. La que decían que estaba estéril, ya es el 6º mes de su embarazo. Es decir, el ángel está dando testimonio que ha llegado el momento donde Dios está moviendo todas las cosas, donde Dios está haciendo cosas que parecían imposibles, donde Dios está haciendo milagros.
Y donde Dios le está hablando ahora a esta joven, amén, de su propósito, del propósito eterno de Dios, y que ella iba a ser un instrumento, ella iba a ser la portadora de vida, amén, de esta semilla eterna, ella iba a ser la portadora humana, amén, del Dios hecho carne, amén, y para que su fe, amén, fuera fortalecida, le dice, mira, tú conoces a tu parienta, aquella, amén, que ya ha entrado en su vejez, aquella que decían que es estéril, mira, ya lleva 6 meses de embarazo. Versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Repítalo. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos alineamos al propósito eterno de Dios, cuando nosotros nos ponemos en sus manos para que su palabra se cumpla, no importa lo que nosotros podamos ver imposible, amén, si Dios ha hablado, si Dios ha dicho, para Él no hay nada imposible. Y a veces a Él le gusta, como ya te dije al principio, escoger los escenarios de imposibilidad humana para que nosotros podamos ver su gloria y para que nosotros podamos reconocer que fue por la obra, que fue por la mano de Dios, que fue por su gracia y que no fue por nuestra propia capacidad. Porque si nosotros pensamos que fue por nuestra propia capacidad, empezamos a gloriarnos en nosotros mismos, empezamos a darnos la gloria a nosotros y no reconocemos que fue por su gracia. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y le creemos, damos paso a que su propósito eterno se cumpla en nuestras vidas. Fíjate lo que dijo al final María. Muy a diferencia del sacerdote Zacarías. O sea, podemos hacer un contraste entre ambos casos. Ambos recibieron una palabra profética. Ambos recibieron una promesa de un hijo. Pero ambos reaccionaron de manera diferente. Verso 38. Entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor. O he aquí la sierva del Señor. Una actitud humilde. Una actitud de sumisión. Una actitud de obediencia. Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel entonces se fue de su presencia. Aleluya. Fíjate que el sacerdote Zacarías se complicó entre las palabras del ángel y no creyó a la primera. Y a veces sucede que mientras más experiencia nosotros tenemos en el Señor, a veces lamentablemente más nos enredamos creyéndole al Señor. Porque lo digo porque él era un sacerdote. Él tenía la teología, él tenía el conocimiento. Sin embargo, a la hora de creer, no pudo creer. Y a veces a nosotros nos pasa también. Podemos ser las personas más experimentadas en el Evangelio y a la hora de creer, cuando estamos atravesando un momento adverso o un momento de imposibilidad, amén, nuestra forma de pensar a veces nos juega en nuestra contra y no podemos creerle a Dios. Y sin embargo, en cambio, María, una humilde joven, tal vez no llegaba ni a los 20 años. ¿Quién sabe? 18, 17, no sé. Si bien es cierto que quedó sorprendida ante las noticias del ángel y la responsabilidad que esto conllevaba, porque con esta palabra también venía una responsabilidad, ella le creyó a la palabra del Señor y se alineó a la voluntad de Dios. María, a diferencia de Zacarías, no respondió con una actitud de incredulidad,
sino que respondió con una fe sencilla. Y algo bien interesante en las palabras del ángel fue que el ángel le dijo: has hallado gracia delante de Dios. Eso significa que María no fue escogida porque tuviera algo realmente especial o porque tuviera unos méritos o unas obras particulares. Fue escogida por la gracia de Dios, como cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Es decir, nosotros no hemos sido escogidos porque tengamos unos criterios conforme al mundo, que Dios los haya evaluado para escogernos. No, Dios nos llamó por gracia. Por gracia hemos sido salvos, amén. Como dice la palabra. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Así que ella fue escogida por la gracia de Dios. Se pone en las manos del Señor y dice: estoy para obedecer tu palabra. Se pone a disposición de la voluntad de Dios. Hágase conmigo conforme tu palabra. Y le creyó a Dios. Y lo interesante es que cuando le creemos a Dios, damos lugar y damos paso para que los propósitos de Dios sigan avanzando. Amén. Ella se alineó con el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Por 30 años ella tendría que cuidar de esa palabra. Hasta que llegara la manifestación de Jesús en su ministerio terrenal. Así que por 30 años ella tenía que guardar esa palabra. Y tenía que velar por ese hijo que le iba a ser dado. Así que no era solamente que se le daba una palabra de cosas grandes. Era que tenía que ser responsable con esa palabra. Eso me trae a la memoria que también nosotros tenemos que ser responsables con la palabra que se nos ha dado. Tenemos que cuidar de esa palabra que se nos ha dado. Tienes que cuidar de esa promesa que se te ha dado, de esa palabra que un día se te dio. Para ir terminando, más adelante María va a visitar a Elizabeth, o a Elizabeth como se diga, porque el ángel le había dicho precisamente que su parienta Elizabeth ya había concebido y que ya tenía 6 meses de embarazo. Y ella va a ver a Elizabeth, y esto era como que para confirmar y fortalecer su fe. O sea, quieres una evidencia de que todo esto es cierto, ve a ver allá a tu pariente Elizabeth. Y ciertamente fue un encuentro poderoso. Lucas 1, 41 al 45, fue un encuentro poderoso porque tan pronto llegó María y saludó. La escritura dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, amén, saltó en el vientre de su madre. Y conforme el ángel ya le había dicho a Zacarías que sería lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo, amén, cuando María entra y saluda, ahí esa criaturita que ya tenía 6 meses fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y ahí María, llena del Espíritu Santo también, o debo decir Elizabeth, llena del Espíritu Santo de Dios, empieza también a darle una palabra a María, amén. Y le dice, entre todo lo que le dice, simplemente quiero señalar que le dice en el versículo 45, dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Aleluya. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que se te ha dicho se cumplirá. Dios cumple su palabra. Y hay un tiempo de cumplimiento, amén, para su palabra. Dios nunca llega temprano ni tarde. Dios es oportuno. Dios es un Dios puntual.
No conforme a nuestros relojes humanos o nuestro tiempo humano, no, sino conforme su tiempo. Y cuando llega el tiempo de cumplimiento, todo comienza a alinearse. Dios empieza a mover. Dios empieza a sacudir. Dios empieza a hacer milagros. Amén. Dios empieza a hacer aquellas cosas que para nosotros no son imposibles. Pero simplemente nos resta a nosotros hacer como María. Señor, he aquí tu sierva. He aquí tu siervo. Hágase conmigo conforme tu voluntad. Creo tu palabra. Confío en ti. Espero en ti. Termino con esta escritura. Una palabra que Dios le dio al profeta Habacuc. Cuando él estaba esperando una contestación. Cuando él estaba esperando un cumplimiento. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Ponte de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. La visión, la promesa, la palabra que Dios te ha dado se cumplirá en el tiempo señalado de Él, en el tiempo oportuno. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse como ninguna de sus promesas ni ninguna de sus palabras han dejado de cumplirse. Y aunque parezca tardar, y aunque parezca que en este año la contestación no ha llegado y ya estamos, amén, llegando a las postrimerías de este año, espérala, porque sin falta vendrá. Espérala, porque sin falta vendrá. Espera la contestación, porque sin falta vendrá. Espera el cumplimiento, porque sin falta vendrá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Dale gracias al Señor en esta mañana. Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Es tiempo de que volvamos a creerle a Dios. Hemos llegado a diciembre y tal vez hay cosas que no hemos visto, anhelos, peticiones, y tendemos a ponernos tristes y muchos en esta época navideña se deprimen. Hay una depresión navideña, hay personas que le da depresión navideña, pero el Señor te dice, espéralo, porque sin duda vendrá y lo verás. Va a haber cumplimiento, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios. En esta mañana dile al Señor, Señor, he aquí tu sierva. Aquí tu siervo. Hágase conmigo conforme tu palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que cumples. Tú no actúas de manera accidentada, Señor, ni de manera al azar. Tú no eres un Dios que hablas y después abandonas. Tú no eres un Dios que hablas por hablar. No, cuando tú hablas es porque hay propósito. Es porque hay diseño, es porque hay un plan. Aleluya. Gloria a Dios.
Y en esta mañana, Señor, nosotros confiamos que estamos en tus manos. Y confiamos que estamos en ese plan, Señor. Y aunque a veces, Señor, humanamente no entendemos unas cosas, Señor, y tal vez nos pasa como a Zacarías nos ponemos, Señor, algo incrédulo, Señor. Enséñanos a confiar. Enséñanos a creer como lo hizo María, Señor. Que tú le hablaste de cosas, Señor, que no se podían explicar humanamente. Le hablaste de cosas que nunca se habían visto, pero ella, amén, supo confiar. En esta mañana, Señor, Jesús, ponemos nuestra confianza en ti. Toda palabra, Señor, que tú has vertido sobre cada vida en esta casa. Toda palabra, Señor, que tú has traído para los pastores, que tú has traído, amén, sobre esta congregación, Señor. Aleluya, en esta mañana declaramos, Señor, que tú la cumplirás, Señor. Aleluya. Que tu deseo, tu propósito se cumple en esta mañana. Hoy yo te pido que quites cualquier tristeza que haya en el corazón. Yo te pido que quites cualquier desilusión que alguien pueda sentir hacia ti, Señor, ante alguna expectativa que no se ha cumplido. Yo te pido que traiga, Señor, gozo y contentamiento a los corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que inundes de fe, Padre amado, nuestras vidas, Señor. Aleluya. Ya que estamos, amén, terminando este año, Señor, que podamos, amén, terminarlo con gozo. Que podamos terminarlo con expectativas santas, Señor. Aleluya. Que podamos terminarlo viendo el cumplimiento, Señor, de tu palabra, de tu promesa, y que pueda haber testimonio en esta casa y puedan haber testimonio de los hijos de esta casa. Amén. Y como dice tu palabra, Señor, nuestra boca se llene de risa. Que seamos, Señor, como los que sueñan en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y en esta mañana declaramos, Señor, que nos alineamos con tu voluntad, que nos alineamos con tu propósito eterno. Amén. Declaramos esta oración que como es hecha en el cielo tu voluntad, así también en la tierra y así también en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos. Síguenos dirigiendo, síguenos llevando, síguenos guiando. Oh, en el nombre de Jesús, en tu verdad eterna, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos despedimos de los hermanos y amigos en el Facebook. Amén. Que la paz de Dios también sea con ustedes. Sean bendecidos. Y será hasta la próxima ocasión en el nombre de Jesús.